Buenas tardes, profe y compañeros. Nuestro equipo va a exponer introducción a las derivadas y nuestro equipo está conformado por Yahvé, Samantha, Fernanda, Mireya, Cosette y yo, Abril. Para empezar, la derivada de una función f de x o función derivada de f de x es aquella función denotada f' de x que asociada a cada x la rapidez de cambio de la función original f de x, en ese punto su tasa de derivación instantánea. Las derivadas son herramientas fundamentales en todas las ciencias, incluida la física. Y ahora les vamos a explicar esto. Bueno, en la definición de lo que es una derivada, pues aquí como dice que se puede definir a la derivada como el valor límite de la relación entre el incremento del valor de una función y el incremento de la variable independiente, cuando ésta tiende a cero, ¿no? Y pues se le llama función derivada de f' de x o simplemente derivada de f. Y pues se denotan con el nombre, como yo bien ya lo dije, el f de x del límite. Bueno, igual en lo que investigué, me pareció que pues uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos o a la mayoría le pasa es encontrar el valor de la pendiente m, ¿no? En una recta L, que es tangente a una curva en un punto dado. Pues más que nada lo refiere Pierre de Fermat, algo así. Bueno, es que no lo puedo pronunciar bien, pero él es el que dice que hay un método, estableció un método, perdón, para encontrar el valor de la pendiente. Y pues dice que el método consiste en que tengamos que ir acercando un punto Q sobre una curva, ¿no? Hasta acercarse tanto como sea posible al punto P. Y como lo ven en la imagen, pues aquí si nos damos cuenta, esa es la tangente, ¿no? Es la que se va a acercar más a la curva. Y bueno, le va a seguir mi compañera. Puedes pasarla. Bueno, a mí me toca la interpretación geométrica y dice geométricamente la derivada de una función en el punto A es la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Y aquí pues nos encontramos unas gráficas. Bueno, lo que podemos representar aquí es que la línea en negro es la recta tangente a la función en el punto de la abscisa A. El valor de su pendiente M es precisamente el valor de la derivada en ese punto de f de A. Bueno, observamos que en la primera, en el número 1, la función es creciente en el punto considerado, siendo f de A mayor que 0. En cambio, en el número 2, la función es decreciente y f de A es menor que 0. Y bueno, recordemos que la ecuación para la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y bueno, ahora, ¿qué representa la función pues derivada?
Y bueno, la de función derivada es aquella que para cada valor de x nos devuelve el valor de la pendiente de la recta tangente a la función de la cual deriva. Y vemos aquí que, pues como en la ilustración 1, tenemos f de x es igual a x cuadrada y f de x es igual a 2x y x menos 1. Ahí se ve ilustrado. La recta tangente que está en verde tiene por pendiente menos 2. Pues observamos que por cada unidad horizontal hay un descenso de 2 unidades verticales. Es justo el valor de f menos 1. Y a la derecha consideramos pues la misma función, pero en x es igual a 1.5. Por lo tanto, el valor de la derivada es igual a 3, significando que la pendiente de la recta tangente sea pues justamente en el punto número 3. Bueno, yo les voy a dar el tema de concepto. La derivada de una función, se basa prácticamente en que, como sobre la tasa de derivación, la tasa la tasa de variación instantánea, donde f de x en un punto A nos dice la rapidez de cambio de f de x en ese punto. A esta tasa de variación instantánea f de x en el punto también se le llama derivada de una función de punto y se denota habitualmente. Entonces nos queda, como está en las diapositivas, que la tasa de variación instantánea a es igual a f de a, el límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí les puse un ejemplo para tratar de generalizar la idea para cualquier x y no solo para el punto A. Entonces, para hacer una función más concreta, como por ejemplo cuando f de x, como en el ejemplo que viene, que es f de x al cuadrado, y podemos como confeccionar la siguiente tabla en donde sacamos el valor de x y de la y. Entonces, a partir de f de x, hemos desarrollado la función con el valor de la tasa de variación instantánea de f en cada abscisa de x, llamado f de x. Realmente tenemos los valores de f de x en algunas abscisas, como por ejemplo es x, f de x es igual a menos 1 y x es a 0 y x también es a 1. Entonces, si somos capaces de encontrar la expresión de la función que pase a esos puntos, habremos encontrado la función de la derivada de f para cualquier x y no solo para la a, como ya lo había dicho. Entonces, aquí está la gráfica. Entonces, es el concepto de la función de la derivada, que dice que en rojo estoy marcando aquí la gráfica de la función, que es f de x es igual a x cuadrada. Y los puntos azules representan el valor de las derivadas de f de x en cada abscisa considerada. En estos puntos vendrá dada por la recta azul que traspasa el eje y de 2 de x, con lo que podemos decir que la derivada de esa función es x 2 por x. Y a la función se le denomina derivada porque proviene de derivar otra. Entonces, ya con ideas en mente, podemos definir formalmente como qué es la derivada
y enseñarnos a calcular de manera sistemática, que es lo que ya había explicado mi compañera en la diapositiva anterior. No sé quién sigue. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a explicar acerca de lo que son las derivadas sucesivas. Y bueno, como mis compañeras ya le había explicado anteriormente lo que es una derivada, en sí la derivada en un punto está asociada o relacionada a lo que es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función. Tu audio se está perdiendo. ¿Ya me escucho o no se escucha bien? Como que se va de repente. Yo sí te escucho bien, Karime. Ok. ¿Sí me escuchan todos? Por favor, díganme. Como que se entrecorta un poco. Sí, se entrecorta un poco. Se escucha, pero un como poquito que se corta un poco. se corta. Sí logro apreciar el ruido sonido. nada más. Pégate más a tu micro, corazón. Es que sí estoy acercada, pero no sé. ¿Ya me escuchan bien? Por favor, díganme de nuevo. Sí, ya te Sí, escuchas. sí, ya te escuchas mejor. Ok, gracias. Disculpen. Bueno, estaba diciendo que en sí la función de una derivada es que nos permite o está relacionada en sí a determinar lo que es la inclinación de una pendiente, vaya, en cada uno de los puntos de una función. Y pues como dice el mismo nombre, derivada sucesiva, es porque deriva o proviene de otra, de la derivada original. Como aquí pueden ver en la diapositiva, nos dice que es posible calcular la derivada de una función y a su vez volver a calcular la derivada de la función resultante. Ahora sí que es como sacar la derivada de la derivada de la derivada, por decirlo así. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la función x al cuadrado. Para poder sacar, obviamente, la función segunda o secundaria, tenemos que tener en cuenta que hay que sacar la primera o la primaria. De hecho, aquí lo ponen como con comillas, porque si nosotros quisiéramos sacar la derivada 20, tendríamos que poner 20 comillas. Entonces, por eso a veces se prefirió usar lo que son los números romanos, o los números naturales. Pero en este caso, pues aquí el ejemplo que encontré lo ponen como, pues, en comillas. En este caso de x al cuadrado nada más tenemos un término, lo que quiere decir que solo vamos a derivar ese término, ya que si tenemos 4, por ejemplo, tendríamos que derivar cada uno, pues, de esos términos. Lo único que se tiene que hacer, de hecho es bastante simple, es que el exponente al cuadrado se tendría que bajar a multiplicar lo que es a la x. Y a ese exponente se le restaría 1. A cualquier exponente que tengamos, igual ya sea al cubo, se le restaría 1 y nos quedaría al cuadrado, pero en este caso, al restarle 1, pues nos queda 1. Es por eso que no se escribe y nos queda 2x. ¿Sí puedes pasar a la otra diapositiva, por favor? Aquí tenemos otro ejemplo, que en este caso, pues sí tenemos los 4 términos que ya había mencionado, x cúbica más 2x cuadrado menos 5x más 6. Aquí yo lo que puse fue cada término se tiene que derivar, como ya había mencionado. Si tengo x cúbica, como ahí se ve, se pasa a multiplicar a lo que es x y se le resta 1. Por lo tanto, nos queda 3x cuadrada. Pasa lo mismo con 2x al cuadrado. Ese 2 pasaría multiplicando al 2, pero se le sigue restando al exponente el 1. Por lo tanto, nos queda 4x. En el menos 5x, lo mismo. Multiplicamos la derivada de x, que es 1, menos 5 por 1, pues da menos 5. Y la derivada de 6, pues 0. Por lo tanto, la derivada primaria, prima o primera, como igual gusten decirle, sería 3x cuadrada más 4x menos 5. Ahora que si nos piden sacar la derivada segunda de esa derivada, la derivada sucesiva, pasaría lo mismo, sacar la derivada de cada uno de esos términos. 3x cuadrada, el cuadrado, o sea, el exponente se pasaría multiplicando al 3 y sería 6x.
¿Por qué? Porque al exponente, como ya lo había dicho, se le resta 1. Y pues ese ya no se escribiría. Lo que es 4x, la derivada de x sería pues 1, multiplicados pues quedaría 4. Y la derivada de menos 5 sería 0. Por lo tanto quedaría, creo que menos 6x más 4. Y ya, eso sería todo de las derivadas sucesivas. Bueno, a partir de la función y es igual a f de x, hay varias maneras de expresar la derivada, ya que a lo largo de la historia, 3 autores como Isaac Newton y Leibniz han usado distintas notaciones y todas estas notaciones se han mantenido en el tiempo. En la primera notación, no se los puedo señalar porque estoy desde el celular y le iba a hacer desde la computadora, pero pues no se puede. En la primera, significa que diferencial de y, variable dependiente, sobre diferencial de x, que es equivale a lo mismo de y apóstrofe, que es igual a que esto significa la primera derivada de la función, que es lo mismo que f apóstrofe de x, que es igual a diferencial de y, que es f de x sobre diferencial de x, que es lo mismo de la siguiente, d sobre d de x por f de x, que significa y. Por último, en la expresión d mayúscula sub x de y, significa que la derivada de la variable de y respecto a x. Estas seis expresiones equivalen a lo mismo. Y ahora en los usos de la derivada o las aplicaciones de ella, pues para que lo entiendan un poco mejor, históricamente las derivadas pues surgieron para dar una respuesta a problemas de la naturaleza que son aparentemente distintos. El cálculo de la recta tangente a una curva que sería pues una función en un punto y el cálculo de la velocidad instantánea. Y pues ya que se ha sistematizado su estudio, se pueden aplicar de diferentes formas. Podemos aplicarlo al cálculo de la recta tangente, al cálculo de la recta normal, a la representación gráfica de las funciones, que nos permiten estudiar el crecimiento y decrecimiento, concavidad y convexividad de las funciones. Otra aplicación también en la que podemos usarlo sería en la variación instantánea de una magnitud respecto a otra, que en esta sería pues la velocidad, que es la variación en su posición con respecto a su tiempo, y la fuerza que se aplica en un cuerpo, que es la derivada de su momento lineal igual respecto al tiempo. Y hasta aquí sería todo. Si alguien tiene una duda, puede decirlo para que se le aclare. Ese fue un no, compañeros, ¿verdad? Me parece que sí fue uno. Quisiera dar una opinión, bueno, ¿cómo se llama? Aclarar algo. En esta parte donde estaba dando, me parece, Karime, la explicación sobre las derivadas, cómo van, por ejemplo, del resultado de una derivada, se puede obtener el resultado de otra derivada. Entonces se podría decir que al derivar la función con su resultado se puede obtener otra derivada, ¿o me equivoco? Sí, así es. O sea, puedes sacar hasta la derivada 20 de la derivada. Sí, porque al final de cuentas la derivada se llama derivada porque viene derivada de otra y así sucesivamente. O sea, si te piden sacar la derivada
cuarta de la derivada a segunda, pues sí se puede, o sea, puedes sacar varias o hasta donde te dé, porque igual no te puede dar 0. Muy bien. Entonces es por decir que si me da, que si la derivada cuarta, tengo que hacer 4 derivadas o solamente me puedo saltar una hasta la 4. No, las 4. Tienes que hacerlas. Muy bien. Sí. Ok. Esa sería nomás mi duda. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Ya terminó de exponer el equipo? Vamos a proyectar un video, profe, igual para que lo entiendan mejor nuestros compañeros. Adelante. Va a compartir pantalla mi otra compañera. No se escucha. ¿Ahora sí ya me escucha? Tu video no se te escucha, corazón. A ver, espera. ¿Sigue sin escucharse? Sí, no se escucha. Sí. Sí, no se escucha. Ok. Chicas, ¿alguien puede poner el video, por favor? A ver, espera, ya voy. Bueno, en lo que pone en el video, como que haciendo un pequeño aporte a lo que dijo mi compañera sobre las notaciones de la derivada, pues hay 3, ¿no? Que la primera es la notación de Cauchy, la notación de Lagrange o algo así, y la notación de Leibniz. La notación de Cauchy, pues es más que nada la función que se presenta con f de x, ¿no? Y pues su derivada es respecto a la variable x, es decir, de x, de f de x, y pues se lee como derivada de f de x. Y la notación de Lagrange es la función que puede representarse con f de x, o bien también se puede utilizar la y, ¿no? Pues esta es la razón por la que su derivada se presenta como f' de x, o bien solo con y', que es lo que significa el apóstrofe, ¿no? Que nos proyectaba o nos decía nuestra compañera. Y la notación de Leibniz, pues es una función que puede representarse con y o f de x. No sé si me expliqué o los enredé.
Casi no se escucha. Entonces vamos a empezar. Primero la recomendación. Primero encontremos f de x más h. Entonces acá la recomendación va a ser la función de x más h. Vamos a encontrar la x más h. La recomendación que yo siempre les doy. Simplemente lo que vamos a hacer es en esta función vamos a cambiar esta función de parental solamente en una palabra. Recuerden que si por ejemplo ustedes tienen una fórmula de que hay 3 veces la x, hacen sí, aquí voy a poner todo igual 3x más 5, 3x más 5, ¿sí? Y a otra manera h. O sea que ya sabemos que f de x más h entonces lo que se hace es lo siguiente, pues empezamos a copiar la definición. Límite cuando h tiende a 0. Esta fórmula obviamente ustedes se la tienen que aprender, que ya lo vimos en un video anterior de dónde es que sale esta fórmula, ¿no? Entonces, arriba va f de x más h, pero en esta función, ¿qué es f de x más h? Lo que acabamos de encontrar, o sea, esto. Esto es f de x más h. Después, ¿qué sigue? Menos f de x, entonces voy a copiar menos f de x. Pero como esto es un binomio, lo voy a copiar entre paréntesis porque este negativo va para estos dos términos. Entonces abro paréntesis y copio 3x más 5. Y en el denominador pues va, como dice aquí, la h. ¿Sí? Siempre se reemplaza f de x más h y f de x, que pues aquí dice que f de x era 3x más 5, ¿no? Ahora lo que queda es simplemente hacer las operaciones. Todavía no reemplazamos la h con 0 porque recuerden que primero tenemos que buscar cómo eliminarla abajo y arriba. Pero acordémonos que para poder eliminarla arriba, tiene que esa h estar multiplicando a todo lo que esté arriba. Por ahora voy a resolver las operaciones. Entonces, primera operación, aquí dice 3 por x más h. Acordémonos que ese 3 se multiplica por la x y se multiplica por la h. Entonces escribo por acá, igual al límite cuando h tiende a 0 y multiplico. 3 por x, que es 3x, más 3 por h, que es 3h. Después de esto, ¿qué sigue? Más 5. Y este negativo lo que hace es cambiar todos los signos que estén aquí adentro. O sea, le cambiamos el signo al 3x, ya no va a ser 3x, sino menos 3x. Y también le cambiamos el signo al 5, entonces ya no va a ser más, sino menos 5. Si en su ejercicio aquí dice menos, pues le cambiamos el signo a más. ¿Listos? Sobre, y en el denominador escribimos la h. Bueno, algo que no les había dicho es que, bueno, obviamente por ser el primer video, este es el ejercicio más sencillo, ¿no? En los siguientes videos vamos a ver ejercicios más complicados. Bueno, vamos a ver que no es tan difícil. Ahora, en este paso, siempre se van a eliminar varios términos. Como lo vemos acá, miren que acá se puede eliminar, por ejemplo, miren que aquí dice 3x y aquí dice menos 3x. Entonces, 3x menos 3x da 0, o sea que lo eliminamos. Y también dice 5 menos 5, entonces 5 y menos 5 se eliminan. Siempre van a quedar términos igualitos, pero con signos cambiados. ¿Qué me quedó? Voy a copiar lo que me quedó, límite, cuando h tiende a 0, arriba que quedó sin tachar o sin eliminar, 3h. Sobre, abajo que dice, h. Siempre también en este paso, pues vamos a poder eliminar la h. Bueno, no siempre, en algunas ocasiones hay que factorizar, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en el siguiente video y ya podremos eliminar la h. Entonces aquí puedo eliminar la h con la h y ahora sí resolvemos el límite. Recordemos que resolver el límite simplemente es reemplazar la h con 0. Ya no vuelvo a escribir esto. ¿Por qué? Porque ya voy a reemplazar la h con 0. Entonces aquí dice 3. Pilas con estos casos, ¿sí? Si aquí dice 3 y la h la reemplazo con 0, ¿qué reemplazo? No se puede reemplazar con nada. Entonces el resultado fue 3. Entonces esta es la derivada de esta función. O sea, aquí puedo colocar la derivada
Recordemos que se marca con una comita la derivada de f de x, que de pronto aquí debí haber escrito la derivada de f de x en todos, ¿sí? Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar la derivada de esta función de 2x menos 4 y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo, pues la recomendación, ¿no? Encontrar f de x más h, que es reemplazar la x con un paréntesis. Entonces, 2 paréntesis menos 4 y adentro del paréntesis escribimos x más h y ahora sí reemplazamos en la definición del límite. Entonces escribimos que la derivada de esta función, sí, la derivada de esta función se escribe como la función con la comita, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que es esto, o sea 2x más h menos 4, menos, siempre aquí va menos, aquí, y después de ese menos, de ese negativo, escribimos f de x, o sea, la función primera que nos habían dado, 2x menos 4. Les recuerdo que como recomendación, esto entre paréntesis porque, o bueno, como recomendación no, siempre es obligatorio hacerlo entre paréntesis porque el negativo afecta a los dos términos que están dentro del paréntesis o de la función, dividido en h. Aquí hacemos la operación, lo mismo, multiplicamos 2 por x y 2 por h. 2 por x es 2x y 2 por h es 2h menos 4 y el negativo cambia estos dos signos. Entonces aquí el 2x estaba positivo, queda negativo. Deben tener un cuaderno y una libreta. Sí, profe. Lo voy a hacer imaginariamente y ustedes lo van a escribir. ¿Sí se quedó claro el concepto de derivación? ¿Qué es derivadas? Kevin García. ¿Qué es derivado? Damián Santiago. Samantha, Cristóbal. Sí, bueno. ¿Qué es una derivada? Sí, ¿qué es una derivada? La derivada, como ya habíamos dicho, es, bueno, se le llama derivada, pues, digamos que en la función de un punto y ya em, se, se trata de un conjunto de puntos y ya espere. ¿Ya ven que no quedó claro el concepto de derivación? No, A sí, mí me preocupa. Más denme 5 minutos en lo que yo vea mi lista aquí de los, para que yo les pregunte. Unos 2 minutos nada más, no, denme ya, chance. Que no es. ¿puedo decirlo? Sí. Es que se me fue la idea, pero es la razón de un cambio pues instantáneo con la que varía el valor pues de una función matemática y pues ya varía el valor de su variable independiente. Sí. Ya pusimos ejemplos. Ahorita vamos a ver, ¿no? Dejen correr aquí donde yo vea la lista. Adelante. Ángel Blanco. ¿Sí se entiende que es derivada? Ángel Blanco no está por ahí. Ahí voy a poner faltas. Arisbet Cruz Bautista. ¿Está Arisbet Cruz Bautista? Cristian Omar. Sí, profe.
¿Sí te dice que es derivadas? Más o menos. ¿Qué es? Pues entendí que es como el resultado de un límite, ¿no? Y que representa la pendiente en una recta. Bueno, para que entiendan todos, vamos a hacer un ejemplo. Aquí lo voy a inventar. ¿Sí me escuchan todos? Sí, sí se escucha. Sí, profe, sí se escucha. Perfecto. Ustedes van a pensar, ¿sí? Que yo estoy en el kilómetro 3. Digo, en el kilómetro 20. ¿Sí? Y para llegar al kilómetro 20 hice un tiempo de 1 hora. O minuto, vamos a poner, bueno, 1 hora. ¿Sí? Si mi velocidad era constante de 60 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Cuál sería mi punto final al cabo de 4 horas? Profe, ¿sí puede repetir la última parte de velocidad? ¿Cuánto dijo? ¿4 metros por hora? Sí, yo en 1 hora estaba en el kilómetro 20. Ajá. Kilómetro 20. En 1 hora. A velocidad constante de 60 kilómetros por hora, en 4 horas, ¿en qué kilómetro estoy? En el kilómetro 80. Iba a 20 kilómetros por hora. ¿Iba a 20 o a 60, profe? A 60 kilómetros por hora. En 4 horas, ¿en qué kilometraje estoy? Pues si va a 60 kilómetros, es 240 kilómetros, ¿no? 240. 240 kilómetros. Ajá, 240. Ajá. Ahora dibújenlo. Maestro, una pregunta. ¿Sí, ya todos? ¿Ya lo dibujaron? Y su tiempo va a seguir igual, ¿no? Lo único Tiempo que en va a 4 cambiar, horas. entonces, exacto, 4 entonces horas se después, podría ¿eh? O sea, 4 horas después. Sería en la hora 5. ¿Ya todos lo graficaron? No, aún no. Vamos a pensar que es un movimiento rectilíneo. Profe, O ¿y sea, qué la nos es una imagen. recta? Exactamente, grafiquen una recta. Ya. ¿A todos? Yo Entonces, sí, profe. en el primer punto que tienen es el valor de X sub 0. X sub 0 está en el tiempo 1 y en una distancia de 20. D. Tiempo y distancia. En el tiempo 5, o sea, 4 horas después, T1 y T5. En el tiempo 5 tienen una que es X, distancia X. Tiene en este caso, ¿cuánto dijeron? 240 kilómetros por hora. Sí, 240. Recorrió 240 kilómetros. ¿Sí? Aprovechando que es laboratorio. Y aquí lo estoy imaginando. Profe, ¿no serían 260? No, porque se le sumarían los 20 que toca. ¿En qué kilómetros estoy? O sea, exactamente, el primero serían 20 más 60. En la hora 2 serían 20 más 60, ¿serían cuánto? 80. En la otra serían
60. 80 más 60. En la segunda hora que va, en la tercera hora sería más 140. 60 y la última hora, 4 horas después serían 60. ¿Cuánto es? 260. 260. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya lo graficaron? Sí. Una línea recta. O sea, f de x igual a x. ¿Sí todos? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista física, la física dice que la velocidad, en este caso del movimiento del cuerpo o de la partícula, es igual a distancia entre el tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, sí, profe. ¿Todos están apuntando? Entonces, la distancia yo lo puedo descomponer. Distancia final menos distancia inicial. O sea, df menos di entre tiempo final tf menos ti. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y es igual a cuánto? ¿Puede repetir, profe? O sea, la fórmula de física dice que la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Yo la distancia, porque tengo dos puntos, distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, si le pongo los números, sería distancia final son 260 menos distancia menos 20, ¿no? inicial, que es 20. Ajá, entre 5 menos 1. Tiempo final, que es 5 horas. 5 menos 1. ¿Cuánto es? Da 240 entre de 4, profe. ¿2 qué? 240 entre de 4 y al final da 60. 60. Que es la velocidad que usted nos dio. Exactamente. Vean, ¿sí? Cuando dibujaron, ahora junten, en este caso, los puntitos donde estaban en 240, junten, en este caso, esos puntos. ¿Qué vieron ahí? Un movimiento, una recta. ¿Qué vieron? ¿Qué imagen vieron al graficar esos dos puntos? Un movimiento rectilíneo. Un triangulito. Observen, de ahí del triangulito, si proyectaron donde estaba en el punto 1, lo proyectaron en forma horizontal, luego en forma vertical, y lo que vieron al unir esos dos puntos es un triangulito, es un delta. Es un cambio constante de 60 kilómetros por hora. O sea, cada vez, o sea, la velocidad aquí va, en este caso, el automovilista, el movimiento de la automovilera, a 60 kilómetros por hora. Es un cambio constante. Es el mismo, pues. ¿Sí se entiende? Sí, ¿Sí o no? profe. ¿Sí o no? Y Sí, es si unimos la esos dos constante que puntos, sigue. si ustedes unen esos dos puntos, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué recta toca dos puntos? Una recta secante, ¿no? ¿Cierto o no cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, me alejo de la física y me integro a las matemáticas, ¿sí? Veo que al tocar esos dos puntos, estoy viendo una recta, en este caso, que es secante, ¿sí? Ahora, en el primer punto tengo el valor de x sub 0. Con respecto, es un par ordenado que tengo x sub 0, con respecto a y sería f de x sub 0. En el segundo punto tengo, en este caso, x, f de x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cómo calculaban la pendiente, en este caso, en dos puntos? M es igual a f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Que de la física me fui a las matemáticas. Y es el mismo resultado. F de x vale 260 y f de x sub 0 vale 20 entre x vale, que es el tiempo 5, y x sub 0 vale el tiempo 1. Es el mismo resultado. El cambio es
constante. Ahora, acérquense, ¿sí? Acérquense exactamente en 20, lo más que pueda, acérquense en 20, en el tiempo 1. Yo no quiero tocar los 2 puntos, solo quiero tocar un punto. Voy a hacer un acercamiento. A la derecha, ¿eh? Lo más cerca que puedan. ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto da el resultado? Kevin García, ¿cuánto fue tu resultado? Todavía no lo hago, profe. Anhelo Osiris. Aquí estoy, profe. Todavía no, ¿Por qué? porque como que se te entrecortó el audio, por eso. Pero ¿No ya sabes hacer acercamientos? no. Dale un zoom y lo vas a ver. Arturo Rosales. Lo estoy terminando apenas. Ofelia. Está muy sencillo, ¿eh? ¿Cuál sería el acercamiento? ¿Cuánto ahora vale f de x sub 0? Estoy en el tiempo 1, me estoy acercando en el tiempo sub 0. Entonces f de x sub 0, ¿cuánto vale? Pues 20. ¿No es 20, profe? Me voy a acercar a 20, exactamente. Lo más cerca, ¿cuál sería el valor? Lo más cerca, 20.0001. No sería 19.0000. No, a la derecha. A la derecha. Okay. Porque el punto, el otro, 20.0001, ¿no? Exactamente, lo más cerca, 20.001. Lo más cerquita. En física, esto se llama velocidad instantánea. ¿Hubo algún cambio? Sí. ¿Cuánto? De 40. No, pues es el mismo, es 60. ¿Lo vieron en el video? ¿Sí? Sí, sí sigue saliendo 60, nada más que ya con decimales. Igual. ¿Ahí el delta lo ven? ¿Allá el triangulito lo ven? Sí. No se ve, pues está chiquito, lo más infinitamente pequeño. Nadie lo puede ver, ¿sí? Entonces, en física se llama velocidad instantánea. Algo que ocurre en el instante, en el momento, que yo no sé qué sucede. Y en matemáticas, ¿sí? Allí es donde le agregaron la palabra en el límite.
Eso es, ahí se usa en este caso en el límite. Lo que estoy haciendo yo, ver el cambio en el límite. Y en una función lineal, el cambio en el límite es el mismo valor, es constante. ¿Sí? Por eso, ahora, sus compañeras mencionaron una palabra que sería una función, ¿sí? Que la derivada también se llama como una derivada función. Pregunta, ¿por qué se llama derivada función? Saavedra, ¿por qué se llama derivada función? ¿Cómo? ¿Por qué se llama derivada función? O también se llama como una función derivada. ¿Por qué se llama? Sí, ¿por qué le pusieron función derivada? Pues porque calcula el límite, ¿no? ¿No? ¿Calcula el límite de la rapidez? No. ¿Cómo no, profe? Porque viene derivada de otra, profe. María Alicia, ¿por qué? ¿Ven que no estuvieron atentos a la exposición de sus compañeros? Profe, Sí, adelante. ¿no es porque viene derivada de otra? No, simplemente porque voy a tener una nueva función, ¿sí? Si la función que ustedes estaban haciendo era f de x, ¿cuál sería la nueva función? F' de x. F de x igual a una constante, la constante 20 o 60. Vean que f de x, la lineal f de x igual a x. Su derivada, ¿quién es? 1. F de x igual a 1. Entonces es una nueva derivada. Digo, una nueva función, perdón. ¿Sí? Entonces cuando derivamos siempre obtenemos una nueva función. Por eso se llama función derivada. Yo obtengo una nueva función. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Sí, profe. ¿Sí la agarraron o no la agarraron? ¿Podría Siempre que voy a repetir? derivar, voy a tener una nueva función. Ahora, ¿por qué siempre lo que hacemos es cuando nos acercamos, estamos en este caso calculando la pendiente de la recta tangente? Una recta tangente ya no va a tocar 2 puntos, va a tocar únicamente un punto, ¿sí? Y si vieron el angulito ahí, el ángulo grande, en el cálculo primero fue un triángulo grande, después un triángulo que con un zoom yo lo veo, ¿sí? Entonces allí, ¿cuál es la fórmula en este caso de la tangente? ¿Quién me da la tangente? ¿El tiempo? No, la tangente en trigonometría, ¿quién es? Los dos Eso catetos, lo ¿no? vieron. Cateto pesa sobre Los dos catetos. Los catetos, exactamente. Entonces, ¿y esos catetos de quién van a depender? Exactamente de los valores como matemáticamente, de f de x menos de f de x sub 0 entre x menos x sub 0. ¿Sí? Cuando veo en este caso 2 puntos, ¿sí? Es una recta secante, pero cuando lo veo en infinitamente pequeño, ¿sí? Es una tangente, solo toca en un punto. Entonces el cambio allá es infinitamente pequeño, que no lo alcanzo a lograr. Solo sé que en física se llama velocidad instantánea. Y acuérdense, cuando llevaron físico, si no llevaron físico, no han llevado física, ¿sí? Les pidieron que calcularan la velocidad y la velocidad instantánea. ¿Sí? Entonces, esas son las razones de cambio. Cuando hablamos de velocidad, es una razón de cambio muy grande. Cuando hablamos de velocidad instantánea, es una razón de cambio infinitamente pequeño, que no sabemos qué sucede. ¿Sí? Entonces, las derivadas, exactamente lo que se encarga de estudiar los movimientos de cualquier cuerpo, cualquier partícula, en cualquier instante. ¿Se entiende? Que no son más que cambios infinitamente pequeños. Por eso, en este caso, nosotros en este curso vamos a estudiar derivadas, porque nos interesa calcular los cambios infinitamente pequeños que puede haber, en este caso, en el movimiento de algún cuerpo, alguna partícula, lo que sea. Cualquier estudio que nos interese, o como lo mencionó su compañera, algo que ustedes puedan observar en la naturaleza, los movimientos a través del tiempo que tengan, los cambios que tengan en este caso, los objetos a través del tiempo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estoy seguro? Sí, profe. Se entiende, profe. Sí, profe. Entonces, si se entiende este cambio, les voy a dar una función,
f de x, escriban, es igual a x cuadrada menos 3x. F de x es igual a x cuadrada menos 3x. Encuentren la pendiente. Es 2x menos 3. F de x es igual a x cuadrada menos 3x. Su pendiente sería 2x menos 3. ¿Aplicaste en este caso la razón de cambio? Dice que ese límite es igual a f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0. ¿Sí aplicaste esa fórmula? La que aprendimos. Ese límite, cuando x tiende a 0, de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0. En el punto 1, menos 2. Calcúlenlo en el punto 1, menos 2. ¿Dibujaron la parábola? 5. ¿Dibujaron la parábola? En el punto 1, menos 2. ¿Dibujaron la parábola? ¿Dónde están las raíces de la parábola? ¿Alguien ya lo hizo? En el origen. 0 y 3. Exacto, correcto. Sí, factorizaste por factor común el valor de x que multiplica x menos 3. Despejaste x que es igual a 0 y el otro x menos 3. Despejas el valor de x es igual a 3. Entonces ya el vértice, bueno, no sé si encontraste el vértice. Si no, el vértice está en el punto menos b entre 2a, punto y coma. B cuadrada menos 4AC entre 4.
Bueno, pero aquí en este caso estamos hablando de una función que ya no es lineal, que tiene un movimiento diferente, parabólico. Si vemos los cambios en cualquier instante, vamos a ver que ya no son constantes, van a cambiar, ¿sí? En cualquier instante. Por lo tanto, lo que debo hacer son las derivadas o las derivaciones en algún punto. En este caso me están pidiendo que sea en el punto 1, menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sin dibujar, ¿eh? Yo les dije que dibujaran y espero que así lo hayan hecho. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Lo vieron allá en la ¿cómo se llama? En el video que subió su compañera. Primero sacar la derivada de esa función y después sustituir el punto en esa nueva función. No, lo que tienes que hacer es sustituir el valor de f de x. Ahí dice, o sea, la fórmula que yo te di, bueno, no la quise hacer igual que el que expuso allá en el pizarrón, digo allá en el video, es igual la derivada es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x menos de f de x sub 0 entre x menos x sub 0. La pregunta es, ¿quién es f de x? Pues completo, en este caso la ecuación, ¿quién es? X cuadrada menos 3x. ¿Están de acuerdo? Menos, ¿quién sería f de x sub 0? La derivada, ¿no, profe? De la función. No, en el punto, sustituyo los valores en el punto, en este caso sería menos 2. Entonces sería menos 2 al cuadrado menos 3 por menos 2. Entonces sería menos 2. Sería menos 2 al cuadrado, sería 4. Menos 3 por 2 serían 6. Entonces sería menos 2. Todo esto entre x menos 1. ¿Sí lo están haciendo? La verdad ya me perdí, profe. Bueno, dice la pendiente m es igual al límite cuando x tiende a 0. Voy a escribir, ¿quién es f de x? Pues es x cuadrada menos 3x entre paréntesis. Menos, ¿quién es f de x sub 0? Me están dando un punto, yo calcule en este caso en el punto 1, menos 2, entonces sería menos 2, sustituyo ese valor en f de x. ¿Quién es f de x? Pues sería x cuadrada, sustituyo el valor de menos 2 al cuadrado es 4, por menos 3 por menos 2 sería menos 6, más 4 es, entre paréntesis sería menos 2. Menos 2. Lo que estoy haciendo es sustituyendo el valor de menos 2 en la ecuación que les di. Entre x menos 1. Que es x menos x sub 0. ¿Cuánto vale x sub 0? Pues 1. En ese punto estoy calculando en este caso el valor. ¿Sí escribieron bien? ¿Cómo, profe? ¿Cómo abajo? No entendí cuando dijo que x menos x sub 0. ¿No se supone que x sub 0 valía menos 2? 1. No, está en el, miren, está en los puntos, el valor de 1 es con respecto a x y el punto menos 2 es con respecto a y. Ah, sí, ya. X menos 1. Ya, profe, gracias. Entonces lo que tengo que hacer es factorizar, que es igual o quitarle el paréntesis. Sería, le quito el paréntesis, sería x cuadrada menos 3x, menos por menos sería más 2 entre x menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Le quito el paréntesis. O sea, es la m, la pendiente es igual al límite cuando x tiende a 0. Bueno, de x cuadrada menos 3x más 2 entre x menos 1.
Una vez que tengo la ecuación x cuadrada menos 3x más 2, lo puedo factorizar con x menos 1 y x menos 2 y elimino en este caso los x menos 1 que tengo en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, la pendiente m es igual al límite cuando x tiende a 0 de x menos 2. ¿Es igual a quién? Si vale 0, vale menos 2. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? ¿Le agarraron? Profe. ¿Sí le agarraste, Cristian Omar? Me trabé en lo último, profe. ¿Dónde? En donde x menos 2 da igual a menos 2. Porque tenemos aparte el otro menos 2, ¿no? Es x menos 2 en paréntesis menos 2 en paréntesis. No te pierdas de la fórmula. La fórmula dice que es m, la pendiente es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de x sub 0 entre menos x menos x sub 0. Dice que x sub 0 y f de x sub 0. F de x sub 0 es 1. Es 1 y f de x es menos 2. Menos sí, 2. ¿Sí? Entonces, me dicen que la ecuación es f de x. Entonces sustituyo el valor de f de x. ¿Cuánto vale f de x? X cuadrada x menos cuadrada 3x. menos 3x. ¿Cuánto vale en este caso en el punto? Dice menos f de x sub 0. ¿Cuánto vale en ese punto? En menos 2. Menos 2. Sustituyo los valores. Sería menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2. Sí, se factoriza, ¿no? Después. Ajá, una vez que tengo la ecuación, lo factorizo. La ecuación era x cuadrada, creo que más 2, menos no sé qué tantos. ¿No? ¿Sí? Era x cuadrada menos 3x, se factoriza en x menos 1 y el otro es x menos 2. Así es. Y el x menos 1 que tenemos arriba y el que tenemos abajo se eliminan, ¿no? Y queda nada más x menos 2 y el otro menos 2. Ahora sí le aplico el límite. Ok. 0 menos 2. Ahí sale el menos 2, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, eso es calcular desde el punto de vista pendiente. Si calculo desde el punto de vista pendiente en derivadas, ¿cómo escribiría pendientes en derivada? Giovanna, Michelle, ¿cómo escribiría en este caso en lugar de m que sea pendiente? ¿Cómo lo escribiría en este caso en derivación? ¿Sí? Es que yo también... Su compañero le mencionó 3 formas de cómo escribirla. Vamos a usar la que comúnmente, la más, la que mejor en este caso podemos ver es la de Leibniz. ¿Cómo lo escribiría? En lugar de decir pendiente m, diría derivación. Ya no pendiente, diría derivadas. ¿Cómo lo escribiría? O quien dio, en este caso, ¿quién dio esa parte? Yo creo. Sería derivada de f de x sobre dx. F' Sería de x. Ajá, F' de x es igual a ¿quién? Al límite. Al límite. ¿De quién? De f de x más h menos f de x sobre b. F de x. Bueno, cuando hablamos de cambios, normalmente se hablan de deltas. Sería f de x más delta x menos f de x entre x menos delta x. ¿Sí? Bueno, que a esto le llamaron la diferencia de x menos delta x, le llamaron h. En lugar de ponerle delta x, le llamaron f de x. F que multiplica
a x más h menos f de x entre h. ¿Sí se entiende? Entonces, es una forma de cómo escribir, en lugar de decir que es una pendiente, ahora, a partir de aquí, lo vamos a escribir como una derivación, ¿sí? Como una derivada, como dijo aquí el Alex en el video. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Que bueno, muchos libros lo escriben como delta x porque delta x, en lugar de h, le escriben como delta x porque delta x implica un cambio. ¿Sí? Pero las recomendaciones ya actuales se confunde un poquito más, por lo tanto se utiliza, en lugar de delta x, se utiliza el valor de h. ¿Se entendió? ¿Se entendió todos? Que ya no vamos a escribir pendiente, sino que ya sabemos que derivada es una pendiente, pero escrita sería f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Estás de acuerdo? Profe, pero en la fórmula no dice f, dice f'. Pues f' de x es Sobre igual. de h, ¿no? Digo, F' f' de- O sea de que x. nada más se dice F' por Bueno, porque ahí no lo indica, ¿no? bueno, no lo indica algunos autores por acotar y por flojera, pero en una función, acuérdense que y depende de x. F' depende de x, o que es y depende de x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo correcto es indicar que es f' o no. F' siempre de x. Que hay unos nomás lo nombran como f', nada más. Pero lo correcto es f' de x, que es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro Sí, profe. Y F Cobos por ahí? Dígame, profe. ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, aplicando esta fórmula que les dije, ¿sí? Van a resolver este ejercicio que es f de t es igual a la raíz cuadrada de 5t más 1. ¿A la raíz cuadrada de qué dijo, profe? 5t más 1. F de t es igual a la ¿Lo raíz. puede volver a repetir? Sí, la función es f de t es igual a la raíz cuadrada de 5t más 1. ¿La raíz afecta a toda la ecuación o solamente al 5t? A toda, 5t más 1. Cinco minutitos. Y es mucho tiempo. Hey. Vas a ver el chiquito. A ver, cabrón.
Calculen en el punto 3. En f de 3, perdón. ¿Qué estás haciendo, Isette Flores? Isette Flores. Natalia Elizabeth. Natalia Elizabeth. Mande, ¿Qué estás mande, haciendo? mande. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy ocupando la fórmula que nos dio, que es En F3, ¿eh? Ajá. Ok, a ver, espérame. Es que todavía no la termino, espere. Marisol, ¿tienes alguna duda? Marisol Javier. Clara Lazo. ¿No está? Vedani Donají. Dígame, profe. ¿Cómo vamos? ¿Dónde tienes duda? Todavía lo estoy resolviendo. Si me surge alguna duda, le comento. Adelante.
Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante, te escucho. Es que yo lo estaba haciendo porque como es una raíz, pues lo saqué y me salió una potencia negativa. Que se hace cuando me sale una potencia negativa. No sé. Ahorita, ¿cómo se llama? Lo estoy haciendo y ahorita a ver si nos ponemos de acuerdo. Sale, profe. Bueno, vamos a ver si estamos de acuerdo. Voy a leerles lo que yo hice. ¿Están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Adelante. Entonces, f' de t es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de t más h menos f de t entre h. Acuérdense que ya no estoy poniendo x, ¿eh? Pues lo hice al propósito para cambiar en este caso el valor. Perdón, es el límite cuando t tiende a 0. H tiende a 0, ¿verdad? No hay problema. H tiende a 0. ¿Sí se los dije? Repito, f de prima de t es igual al límite cuando h tiende a 0 de f entre paréntesis t más h menos f de t entre h. Ven que ya no estoy manejando en este caso x. Yo la fórmula la escribo a mi manera. Entonces, continúo. Si alguien dice que estoy incorrecto, me corrige. F' de t es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h menos f de 3 entre h. Es lo que voy a aplicar. T vale 3. ¿Sí van bien? ¿Están escribiendo bien? Sí. Sí, profe. Continúo. F' de t es igual al límite cuando h tiende a 0 de la raíz cuadrada dentro de la raíz 5 que multiplica a 3 más h, ¿sí? Más 1 menos la raíz de 5 por 3 más 1 entre h. ¿Sí están bien? ¿Podría repetir, profesor? No se me escuchó bien en F' de t es igual al límite cuando h tiende a 0 de la raíz cuadrada 5 entre paréntesis 3 más h, cierro el paréntesis, más 1.
menos la raíz cuadrada de 5 entre paréntesis que multiplica 3 más 1. Todo esto entre h. ¿Cuánto dice que le salió, profe? Todavía no, voy, si es largo. Ajá. Continúo. Resuelvo en este caso la raíz y me da un valor, el f' de t es igual al límite, cuando h tiende a 0, de la raíz cuadrada de 16 más 5h, fuera de la raíz, menos 4 entre h. ¿Sí? ¿Están apuntando bien? ¿Cómo le dio 16, profe? Disculpe. Repito, f' de t es igual al límite cuando h tiende a 0. La raíz, todo dentro de la raíz cuadrada, 16 más 5h. Fuera de la raíz, menos 4. Todo eso entre h. ¿Cómo elimino en este caso la raíz? ¿Alguien se acuerda? Elevando. Elevando lo cuadrado. Se eleva, se cambia potencia, ¿no? Racionalizando. Sí. El numerador, el denominador. El numerador. Lo hago una suma de cuadrados. Suma o diferencia de cuadrados. En este caso es una diferencia de cuadrados. ¿Sale? Entonces, voy a dictar f' de t es igual al límite cuando h tiende a 0 de la raíz cuadrada de 16 más 5h fuera de la raíz menos 4 entre h por, en el numerador, raíz de 16 más 5h más 4 entre la raíz de 16 más 5h más 4. ¿Vamos bien ahí? Lo único que hice es el resultado multiplicarlo por la raíz cuadrada de 16 más 5h fuera de la raíz más 4 entre la raíz de 16 más 5h fuera de la raíz más 4. ¿Sí? Hacerlo como una diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan de factorización? Entonces aquí elimino las raíces y me queda f' de t es igual al límite cuando h tiende a 0 de sin raíz 16 más 5h menos 16 entre h por la raíz de 16 más 5h fuera de la raíz más 4. Eso entre paréntesis, ¿sí? Porque estoy multiplicando por h. ¿Sí le agarraron? ¿Yo podría repetirlo, profe? ¿Perdón? ¿Lo podría repetir, por favor? f' de t es igual al límite cuando h tiende a 0 de 16 más 5h menos 16. Todo esto entre h, entre paréntesis, la raíz cuadrada de 16 más 5h fuera de la raíz más 4, todo, cierro el paréntesis. Continúo. Aquí lo que hago es eliminar el valor de 16 porque tengo uno positivo y uno negativo. Se eliminan. Entonces, f' de t es igual al límite cuando h tiende a 0 de 5h. Todo esto entre h que multiplica a la raíz cuadrada de 16 más 5h fuera de la raíz más 4. Mantengo el producto.
en la siguiente se van las H's. H que está en el numerador y H que está en el denominador, se eliminan las H's. Y me queda f' de t es igual al límite cuando h tiende a 0 de 5 entre la raíz cuadrada de 16 más 5h fuera de la raíz más 4. Ahora le aplico el límite. Apliquen el límite y me dicen el resultado. ¿Cómo dijo que le daba el resultado final, profe? ¿Puede volver a repetir lo último, profe, por favor? F' de t es igual a 5 entre la raíz cuadrada de 16 más 5t fuera de la raíz más 4. Ahora aplico el límite cuando h tiende a 0. Apliquen el límite. O sea, van a sustituir el valor de, en este caso, de h y le ponen un valor de 0 a h. ¿Cuánto le da el resultado? Ya es aritmética, ¿eh? 5 entre raíz de h. Entre raíz de 20, perdón. 5 Ahí me entre dio raíz de 5. 20. Es 16 más 5 por 0. 0. La raíz, la raíz de 16, ¿cuánto es? 4. 4 más 4, 8. Entonces sería 5 octavos. ¿Por qué 20? 5 por... La raíz cuadrada dice 16 más 5 por 0. 0. La raíz cuadrada de 16 es 4. Más 4, que está fuera de la raíz, 8. O sea, el resultado final es 5 octavos. ¿Están de acuerdo? Miren, aquí están viendo que utilizar en este caso la fórmula que indica cambios infinitamente pequeños es un poco difícil. Se complica a medida de que utilicemos alguna expresión algebraica un poco más de si es polinomial, si es racional, ¿sí? Si es hasta cuadrática, se puede complicar en este caso el cálculo de, utilizando en este caso el cociente incremental de una derivación. ¿Sí escucha ahí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, sí se escucha. ¿Sí? Entonces, por eso se inventaron algunas fórmulas, ¿sí? Algunas propiedades, en este caso de derivación. En la siguiente clase vamos a ver propiedades de derivación. En algunas vamos a utilizar esta razón de cambio infinitamente pequeño. En algunas partes que se puedan utilizar, ¿sí? En otras no. Ya vieron este proceso. Es un poco difícil, ¿sí? Es complicado porque en este caso tienen que recordar mucho de factorización, ¿sí? Si no saben factorizar, ¿sí? Es un poco difícil derivar alguna función, ¿sí? Entonces, les recomiendo que revisen sus apuntes de factorización para que a partir de la próxima clase y del lunes que tengamos, yo ya estaré aplicando algunas propiedades de derivación que faciliten más, en este caso, más rápidamente la derivación. Ahorita lo que estamos haciendo, lo que hice en estos dos ejercicios es calcular la derivada en un punto, que es que si estoy hablando en un punto es porque estoy hablando de tangente, de la recta tangente. Solo va a tocar un punto, ¿sí? Y vean que es un poco difícil en este caso calcular su derivada, ¿sí? Utilizando el cociente incremental o la forma en este caso que me indica cambio infinitamente pequeño. Por lo tanto, les encargo en este tiempo que nos falta que revisen factorización y
partir del lunes empezamos las reglas de derivación para que estén todos listos. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, profe. ¿No hay ninguna otra Sí, duda? profe. Sí, ¿Se profe. entendió qué es derivación ahorita? Y se entendió cuando en este caso se complica en este caso una expresión algebraica y calcular la derivada en un punto. ¿Sí? Entonces, en este tiempo me van a hacer al menos unos 5 ejercicios y van a utilizar los graficadores y van a calcular las derivadas en un punto en lo que ustedes gusten. Abran cualquier libro, ¿sí? Van a calcular las derivadas, sobre todo que sea una función cuadrática, una función raíz, una función polinomial. Van a calcular la derivada en un punto bajo este cociente incremental. Creo que sea pequeño en este caso, que no sea muy grande como se los puse ahorita. Por ejemplo, pueden calcular 1 entre x cuadrada o 5 entre x cuadrada, si es una racional, ¿sí? O si ocupan raíz de ¿cómo se llama? De 1 menos x o lo que sea. Busquen un libro y me van a entregar para lunes 5 ejercicios, pero con todo y gráfica y que yo vea la tangente en un punto. Y van a utilizar el cociente, en este caso, esta forma de derivación, f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. O si utilizan t, f' de t, que es igual a límite cuando h tiende a 0 de f de t más h menos f de t entre h. ¿Están de acuerdo? Si utilizan k, es f' de k, que es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de k más h menos f de k entre h, como lo quieran nombrar. ¿Listos? Entonces, para lunes, en este tiempo de la tarde que queda, me van a hacer 5 ejercicios y el lunes me lo entregan. Los voy a revisar. ¿De qué manera se va a entregar, profe? Disculpe. Y tienen que graficarlo y poner la recta tangente en el punto donde ustedes están calculando la derivada. ¿Listos? ¿Se entendió? Sí, ¿Hay una duda? ¿Se lo vamos a enviar por correo? Sí, como gusten por el correo, me lo pueden entregar hoy en la tarde, si no tienen tiempo, antes de la clase de lunes. Ya deben estar listos. 5 Vale, ejercicios para que ustedes profe. aprendan y que estén Gracias, utilizando profe. en este caso factorización. ¿Sale? Adelante, gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. Profe, igualmente, gracias. Profe, Hasta tenga luego. buena Bye, tarde. profe. Igualmente, Gracias, profesor. cuídense. Hasta luego. Igualmente, gracias.